El presidente de la República mandó al Congreso de la Unión una iniciativa que modifica la ley de industria eléctrica en nuestro país. El presidente había prometido no modificar la Constitución y no la está modificando, pero muchas de las medidas que está tomando representan un cambio fundamental para la industria eléctrica de nuestro país. Para entender este tema, yo quiero conversar y quiero agradecerle, por supuesto, el que nos haya aceptado esta llamada, a Pablo Zárate. Él es socio de FT Consulting y es pues uno de los principales expertos de nuestro país en materia energética. Pablo Zárate, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Sergio. Un placer estar contigo. A ver, Pablo, nos dijeron que no iban a modificar la Constitución, pero estoy viendo cambios que parecerían incluso ir en contra de la Constitución. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sergio, estamos ante un tema extraordinariamente complicado y estamos ante una escalada en la embestida que el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, había iniciado desde 2019. Desde 2019 apareció un pliego petitorio de la Comisión Federal de Electricidad en el que pedían una serie de cambios que le darían poder monopólico a la CFE sin que la CFE tuviera que competir, sin que la CFE se ganara su participación en el mercado. Esto se ha ido articulando en una serie de medidas de política pública, desde el SENACE, desde la Secretaría de Energía y demás, que se han detenido por el Poder Judicial mexicano por considerar que violarían derechos constitucionales de una forma irremediable. En ese contexto, con la pérdida en los tribunales, lo que está haciendo el presidente en este momento es echar músculo político para tratar de implementar no solo este programa de cambios de la CFE, sino un programa de cambios que sería todavía más agresivo y más pernicioso en la misma dirección. Ahora, Pablo, entonces, estamos en una situación de alarma. ¿Es un cambio retroactivo de las reglas con las que muchas empresas han invertido en nuestro país? Es un cambio retroactivo de las reglas. Es una violación al principio constitucional, al principio del derecho de que la Constitución tiene supremacía por el resto de las leyes, porque estaríamos violando derechos como conceptos básicos de libre concurrencia, como tú señalabas, la no retroactividad en la aplicación de la ley. O sea, lo que ellos están haciendo, para poner dos ejemplos muy concretos, es generar las condiciones para revocar los permisos de generación de electricidad de forma unilateral, y también están generando las condiciones para renegociar los contratos pues, a la mala, por la vía legislativa, violando cualquier tipo de certeza jurídica, de certeza regulatoria, etc. Si llevamos este análisis un poquito más allá, Sergio, pues estaríamos hablando de que esta combinación de factores generarían condiciones de actos expropiatorios. Entonces, estamos hablando de algo muy grave. A ver, Pablo, vamos a tratar de entender la ley. Antes había una orden de prelación de qué tipo de energía se tenía que comprar para el sistema energético nacional. Ahora nos dicen que primero hay que comprar la energía de la Comisión Federal de Electricidad, aunque sea más cara y aunque sea más sucia. ¿Qué significa esto? Pues significa que nos estamos moviendo a un modelo en el que el principio energético básico de México sería primero Bartlett. Ni siquiera primero la CFE o ni siquiera primero el Estado mexicano. Es primero Bartlett, primero las prioridades de Bartlett, después las siguientes prioridades de Bartlett, porque primero están las hidroeléctricas y después están todas las plantas de CFE, y ya después, ahí como un pensamiento secundario y terciario, pues entrarían las renovables, y como un pensamiento ya ahí lejanísimo, entrarían los ciclos combinados de los privados. Cuando estamos hablando de este tercer y cuarto componente, estamos hablando de las energías más limpias y de las energías más baratas. Pero esto significa que muchas de estas plantas de energías renovables o de energía de ciclo o de generadoras de ciclo combinado privadas, pues simplemente quebrarían, ¿no? Porque no podrían estar sin producir. Por supuesto. Y por si eso no fuera suficiente, se van a los distintos modelos de contratos y les dan facultades al Estado mexicano para revocar los permisos, para renegociar los contratos. O sea, imagínate el absurdo de
de lo que están planteando. Están planteando límites a la rentabilidad en las plantas de los privados. Si no te apegas a esos límites, que sería forzar a una renegociación de los privados, pues tu contrato se extinguiría anticipadamente. Eso es claramente expropiatorio, porque le estás quitando a los privados el derecho que habían obtenido por un contrato obtenido de forma legítima y legal. Entonces, sí estamos hablando de una condición de máxima alarma. De todas las políticas que habían hecho en el pasado, los cachirules, el decreto de la secretaria Nale para consolidar su poder y demás, la ley Bartlett, es el peor. ¿Qué pasa con el tema del autoabastecimiento? Sabemos que desde la ley de 1992 se ha permitido la inversión privada en electricidad para autoabastecimiento y lo que hemos visto es que pues, las empresas se unen en unidades de autoabastecimiento. Hoy nos dicen que esto ya no se va a poder hacer y que de hecho van a cancelar los contratos de aquellas empresas que se hayan adherido de forma ilícita a estas unidades. ¿Qué opinas de eso? Pues es tal cual, y ahí por supuesto que el que va a ser impactado peor es el consumidor. Los grandes industriales mexicanos han encontrado alternativas a la falta de eficiencia de CFE, a la falta de alternativas más limpias de la CFE, al formar estas sociedades de autoabastecimiento. Los permisos de autoabastecimiento, los permisos legados, se podrían derrocar de la noche a la mañana con esta iniciativa de ley si pasan los mismos términos que traen. Entonces, estamos hablando de algo muy grave. Y Sergio, creo que hay un punto adicional que es hablar del timing de la iniciativa. O sea, hace un mes tuvimos un megapagón que fue un escándalo, no solo porque se cayera la provisión de servicio eléctrico en más o menos una tercera parte del país. Fue un escándalo por cómo el director general de la CFE, Manuel Bartlett, atendió el escándalo. Nos mintió a los mexicanos, falsificó un documento, o él o su equipo, para tratar de construir una historia que le pegara a los privados. Y en vez de estar pues, replegándose, debería de haber una especie de recogimiento hacia el gobierno federal, de decir, no podemos seguir por este camino, nos cacharon que tratamos de construir y fabricar esta historia. Lo que tenemos es una doble apuesta del director general de la CFE para decir, quiero más poder, consoliden más poder en torno a mí. Y eso me parece gravísimo. Más allá del sector energético. Me sorprendió, Pablo, el lenguaje en el que está redactada esta iniciativa, su exposición de motivos, que habla acerca del neoliberalismo y el neoporfirismo, que habla acerca de que estamos viendo una situación de robo, que se hicieron reformas energéticas por sobornos. Me pareció que es la primera vez que veo un documento legal escrito en un lenguaje que yo llamaría pues no jurídico. ¿Qué puedes opinar tú? Pues es que sí, tal cual, Sergio, se lee como un posicionamiento político, como si fuera un discurso no de un gobierno, sino de un candidato de oposición que está tratando de arengar a las masas para generar apoyo en torno a una política. Eso es gravísimo, porque aquí estamos hablando de una serie de derechos adquiridos que no puedes atropellar con tu músculo político. Pensar que la manera de gobernar este país es azuzar a las masas y posicionarte políticamente y echarle la culpa al neoliberalismo para atropellar los principios jurídicos mexicanos, es una cosa terrible. Esto excede por mucho al sector energético mexicano. El nivel de daño que se generaría ahí, las consideraciones económicas son importantísimas, pero a mí me parece que aquí hay mucho más en juego. Aquí están los principios de legalidad, de cómo se conduce un gobierno que ha encontrado que sus políticas contravienen la ley y dice, no importa, pisa el acelerador y tráete a nuestros amigos en el Congreso para que empujemos más fuerte, para que arrollemos las consideraciones de lo que ellos ven como su oposición. No es la oposición, es la empresa.
Pero, Pablo, ¿por qué habría el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la mayoría que tiene en las dos cámaras del Congreso, buscar una iniciativa como esta sin modificar la Constitución, a riesgo, pues, de que los tribunales lleguen después y digan estás violando la Constitución? Yo creo que, o sea, están los tribunales mexicanos y además están los tratados internacionales, También, que efectivamente. el gobierno sigue insistiendo que no le aplican a México, pero basta no solo ver el capítulo 8 del, por ejemplo, TEMEC, sino ver los anexos, específicamente el 14E, para ver que el sector energético está sujeto a la protección de inversiones que brinda el TEMEC. Entonces, Entonces, dice el presidente que el sector energético quedó excluido del TEMEC, ¿eso es cierto? es que lo que hay, para ser muy claros, es un capítulo 8 en el que se hace una declaración de que los dos países, las dos contrapartes de México en el tratado, eh, respetan la Constitución mexicana. Es un absurdo y es una declaración política en medio de un tratado sustantivo. Porque, por supuesto que decir que no vas a violar tu Constitución, Sí, es pues absurdo. es no decir nada en un tratado. Nadie está comprometido a violar su Constitución. Sería absurdo, sería ilegal, sería inconstitucional y se echaría abajo el tratado. Hay capítulos y anexos muy específicos, como el que te refería, que describen en qué sectores se aporta la protección de las inversiones. Y está el sector de telecomunicaciones y está explícito con todas sus letras el sector energético. Después hablan de que tienen que ser contratos públicos y en la definición de contratos públicos se incluye explícitamente además los contratos con las empresas del Estado. Entonces, esto no podría ser más claro. Ahí hay protección a inversiones. Y ahorita estamos hablando del TEMEC, pero podríamos agarrar prácticamente cualquier tratado, incluyendo el Transpacífico, y decir, la protección de las inversiones es muy clara. Entonces, sí nos estamos yendo a un camino en el que los reclamos internacionales pues, se acercan y no, en fin, no detenernos va a generar daños en la relación diplomática, nos pone a expensas de que haya reclamos de compensaciones económicas, ya no de amparos, ya no de suspensiones de los actos en las cortes mexicanas, sino de la exigencia de una compensación ante cortes internacionales. ¿Y todo por qué? Porque le queremos dar más poder a Manuel Bartlett. Esa es la razón. No estamos viendo, pues, simple y sencillamente una acometida ideológica en contra de la iniciativa privada. Yo creo que sí hay un componente de acometida ideológica en contra de la iniciativa privada, pero creo que el análisis debe avanzar para decir, ¿y quién se beneficiaría de todo esto? Y dices, es el trabajador de la CFE que están protegiendo y que el gobierno está realmente cuidando, ayudando a crecer. No es cierto. Han descuidado a los trabajadores de las empresas estatales. Ve el track record de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en el manejo de la pandemia. Ve cómo se están generando preocupaciones en el ámbito laboral en ambas empresas. En fin, hay una serie de consideraciones muy importantes que si vas desenmarañando las consideraciones en torno a la Comisión Federal de Electricidad, llegas a la conclusión de que la Comisión Federal de Electricidad hoy, desafortunadamente, se llama Manuel Bartlett. Manuel Bartlett ha dicho muchas veces que la Comisión Federal de Electricidad es la empresa más poderosa de México y nos lo está demostrando. Se está haciendo las cosas que él, como director general, pide y se está poniendo a todo un sector a trabajar en torno a la Comisión Federal de Electricidad para fortalecer a los trabajadores. Se está haciendo todo esto pues porque ahí se concentra el poder y eso me parece terrible. Pablo Zárate, gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.